¿Qué va a pasar con el tema de las AFP? Y el sistema público también, la ONP, la ONP, perdón. La ONP, que son dos sistemas previsionales que, en fin, están en plena discusión. Y yo le voy a pedir al señor Thorne, quiere responder algo, pero yo le voy a rogar, si quiere usted responder algo a una de las alusiones que se han hecho, lo hace, pero muy breve, y entramos al tema de AFP. 2 minutos, o sea, el No, primer... uno nomás. Un minuto. No. El planteamiento es de que el señor Segura bajó los impuestos y eso nos ha costado 1%. Hay que reconocer que lo más estable que hemos tenido en esta desaceleración es el gasto de consumo privado. Y eso se debe, en parte, a que el señor Segura bajó los impuestos. Entonces, esta idea de decir los impuestos no tuvieron ningún efecto, solamente un efecto fiscal, a mí me parece que es un poquito exagerado de parte de mis colegas. AFP. En el tema de la AFP. Previsional. Cuatro propuestas. Una pensión mínima dentro del sector privado. Nosotros lo que hemos planteado es que, al igual que la ONP, el sector privado tenga una pensión mínima garantizada. En caso que su AFP no les pueda pagar la pensión, el Estado le paga su pensión mínima. Segundo lugar, menores comisiones. Tenemos que transitar a un mecanismo de menores comisiones. Pensamos que podemos llegar las comisiones a 1% del 3%. Tercer lugar, algo que ya está copiado en la propuesta que se va a discutir mañana, es de que se pueda tomar hasta el 20% de nuestra propuesta del fondo pensionable como garantía para un crédito hipotecario o personal. Y por último, mayor competencia en el sistema privado de pensiones. Libre disponibilidad del 95.5%, que es lo que aprobó el Congreso. No, Comisión de Economía. Por lo que entiendo, un partido propone de que se pueda utilizar el 25% como garantía para un crédito hipotecario. Señor Chávez. Más competencia en las AFPs. Eso va a contribuir a que las comisiones bajen. ¿Cómo se promueve mayor competencia? ¿Entrando otras AFPs? Otras AFPs y Bancos, podría seguros. también ingresar Bancos, seguros, sistemas de otra claro, naturaleza. otro tipo de entidades que también puedan ¿Entidades externas también? desarrollar productos de ahorro, digamos, a largo plazo, ¿no? Pero es un tema bien técnico porque hay que ver los calces de plazos, en fin, que tiene que desarrollarse. Pero en un eventual gobierno de técnicamente. Acción Popular, ¿se plantearía qué? ¿De qué manera, digamos, se plantearía el tema de discusión sobre el tema previsional? ¿Que se abra la competencia? ¿Le darían facilidades? Digamos, ¿cuáles serían A Vitocho las...? le gusta mucho el tema. Sí, claro, o sea, abrir la competencia, se ha considerado inclusive que entre el Banco de la Nación. A mi criterio, yo sería un poquito más cuidadoso con el ingreso del Banco de la Nación, porque el Banco de la Nación, siendo entidad estatal, siempre va a haber la duda del pensionista de si esos fondos en algún momento los puede tomar el Estado para otros usos. Como ha ocurrido en el como ya pasado con ocurrió en el otras pasado. instituciones. Entonces, más bien, yo creo que hay que poner énfasis en flexibilizar las opciones que hay actualmente para los pensionistas, poder flexibilizar también el acceso a la pensión adelantada, a la pensión... ¿Usted está de acuerdo que con sí. la libre disponibilidad de los 95.5% del... Yo creo de que que se ha aprobado en el Congreso? la libre en la disponibilidad Comisión? como principio me parece bien, pero hay que reglamentarlo debidamente para que, digamos, sea... porque el principio para mí que debe primar es que el ahorro que se genera que se ha generado con el sistema privado de pensiones es muy importante para la economía del país. Entonces, ¿no está de acuerdo con esa libre disponibilidad tal y como está planteado hoy? Estoy de acuerdo con el principio, pero hay que reglamentarlo debidamente para cuidar de que el fondo como tal sea siendo una herramienta importante macroeconómica, ¿no? Ok. Y que permita financiar la inversión. Señor Vázquez, usted, en Sí, Fuerza en Popular. Fuerza Popular creemos que, de todas maneras, dado el debate que se ha dado y las preocupaciones de la población, hay que revisar el sistema de pensiones, ¿no? ¿En dónde debía ¿no? revisarse el sistema? ¿Qué es lo que según usted? nosotros miramos? Por ejemplo, el caso del sistema privado de pensiones, sí coincidimos en que hay que revisar el tema de las comisiones de las empresas, pero más importante es cómo asegurar que hayan más ofertantes con nuevos productos que permita de alguna u otra manera que el potencial beneficiario de una pensión pueda tener opciones de elegir lo mejor para sí, sobre todo para tener
una vejez digna. ¿Usted está de acuerdo o no con lo que ha aprobado la Comisión del Congreso? Bueno, en Fuerza Popular se ha aprobado, digamos... La libre disponibilidad, estaban de acuerdo los pero congresistas de Fuerza creo Popular. que es importante que sea más bien un debate mucho más técnico, mucho más tiene elaborado. reparos con lo que se ha aprobado. Dentro de 15 días se establece un nuevo Congreso prácticamente, entonces creo que es importante que ellos puedan tener una voz. Pero quería terminar con dos ideas más. El Sistema Nacional de Pensiones ha mostrado mejoras, pero todavía es un tanto limitado. Pero un actor que está apareciendo y que hay que tener preocupación es el tema de Pensión 65. 500.000 beneficiarios reciben ayuda del Estado y con las proyecciones que se tiene podría incrementarse más el gasto. Hay que ser muy cuidadosos en cómo conciliar este imperativo macro que el aspecto de las pensiones es una fuerza de generación de ahorro para el país, para invertir. Pero por otro lado, la cuestión micro, que es de las familias para tener algo decente. Pero en lo meso está, ¿cómo está este tema de la carga fiscal que implicaría? Señor Dancourt, sobre las mismas preguntas. Bueno, el Frente Amplio de Verónica Mendoza, en primer lugar, aprobaría la ley que devuelve el 95% de sus fondos a los afiliados con 65 años. En segundo lugar, permitiría que los trabajadores puedan trasladar sus fondos de jubilación a otros intermediarios financieros, a bancos comerciales y cajas municipales. ¿No amenaza eso el sistema de las AFP? Es la única manera de generar más competencia. Si no hay más competencia, las comisiones no van a bajar. Y en tercer lugar, ya se dijo, pero con respecto a Pensión 65, lo que nosotros planteamos es duplicar el monto pagado por Pensión 65 a 250 soles mensuales. Muy bien, bueno, vamos a plantear otro tema, que es un tema que tiene que ver con la subida del dólar. Sí, ¿a quién pondrían ustedes en el BCR? ¿Seguirían con la misma política de flotación sucia, etcétera, que ha tenido el BCR? ¿Cuál va a ser la política monetaria que practicaría sus eventuales gobiernos? Empezamos con Dancourt, creo, ¿no? Para cambiar un poco el Hemos switch. terminado con él. Cerramos con él. Adelante, señor Dancourt. ¿Qué haría usted en el BCR? Y siempre mencionen su partido, por favor, cuando vayan hablando, que la gente nos pregunta. El Frente Amplio de Verónica Mendoza, sobre la política monetaria, ha planteado, yo diría, tres cosas básicas. Uno, que va a mantener el sistema de metas de inflación que hoy día el Banco Central utiliza, que utiliza en realidad desde principios de 2000, ¿no? Entendiendo que ese sistema de metas de inflación, como se usa en otras partes del mundo, unos 30 bancos centrales del planeta, no solamente se preocupa por la inflación, sino también por la actividad económica. Uno. Dos, el Frente Amplio va a mantener el sistema de flotación, de dólar libre con intervención del Banco Central en situaciones más o menos extremas. Y tres, el Frente Amplio ha planteado que el Banco Central debiera bajar su tasa de interés de referencia, lo que genera con el sistema actual, lo que genera crédito más abundante y más barato para apoyar la reactivación de la economía. Y el Banco Central está haciendo ahora justamente lo contrario. Solo una cosita, ustedes han sido muy críticos con el uso de reservas para la evaluación. Quisiera escuchar sobre eso antes de pasar al... La idea es simple. En primer lugar, hay una discusión sobre cómo se miden las reservas. Nosotros decimos que se miden con la posición de cambio. Totalmente de acuerdo. Que son los dólares de los cuales disponemos. Que el Banco Central dispone, porque los otros son ajenos. Del gobierno o del sistema bancario privado. Y si vemos los datos, ¿qué ha pasado con eso? Teníamos 50.000 millones de dólares a principios de 2013 y hoy día tenemos 25.000 millones de dólares. Pues, la mitad se han gastado para impedir que el dólar suba. En general, en principio, la idea está bien. La pregunta es, ¿podemos seguir gastando dólares a ese ritmo? Bueno, da para otros 2 años, ¿no? Y las presiones sobre el dólar al alza van a durar. ¿usted hubiera dejado que flote más rápido? Lo único que digo yo es que esa política no es sostenible. No se puede continuar esa política por 4 años más. No da. Señor Vázquez.
Sí, en Fuerza Popular estamos muy convencidos de lo que significa lograr estabilidad macroeconómica. Y es importante cómo oferta agregada y demanda agregada puedan conciliarse. Y por ahí tenemos que buscar que haya mucha sintonía entre lo que hace el Ministerio de Economía y Finanzas y lo que hace el Banco Central de Reserva. Evidentemente, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene su rol y tiene que ser un articulador de esfuerzos del Poder Ejecutivo. El BCR tiene que ser absolutamente independiente, ¿no? Tiene que ser muy independiente. No significa que el uno esté sujeto al otro, sino que haya sintonía, que es otro concepto, ¿no? Y la sintonía, evidentemente, para nosotros es importante que la preocupación sobre cumplir el rango beta es crucial. ¿Y por qué? Porque a partir de ello se genera un elemento clave que es ser predecibles, a generar cierto grado de certidumbre para que los agentes que deciden, familias, empresas, gobierno, sector comercial... Pero eso se ha logrado. Sí. ¿Qué cambiaría creo, o qué sería? Nosotros mejoraríamos de alguna manera esa capacidad técnica y más bien copiar de las buenas prácticas que tiene el Banco Central de Reserva en otros entes. Por ejemplo, paralelamente, Superintendencia de Banco y Seguro, los órganos reguladores, porque sí se necesita que este Estado, para lograr el delivery adecuado en la población, sea muy técnico y eficiente, independientemente de lo que sea un partido que esté en el gobierno. Señor Chávez. Para Acción Popular y nuestro candidato Alfredo Barnechea, la estabilidad económica es fundamental. Y eso pasa por un respeto absoluto a la autonomía del Banco Central de Reserva, pero no por ello no vamos a tener una opinión respecto a esta política. La política monetaria tiene que ser contracíclica, lo mismo que la política fiscal, ¿no? O sea, cuando hay desaceleración económica, tiene que contribuir a que esa ¿Está desaceleración haciendo no lo que sea tan debe aguda. hacer hoy el BCR o Yo creo que debería el hacer una cosa BCR distinta? no lo ha estado haciendo bien. Okay. El ¿En qué BCR ha estado, cuando se produjo la crisis internacional del 2008, reaccionó muy tarde, recién en el 2009 comenzó a reducir la tasa referencial, se demoró mucho. Eso hizo que se desacelere la economía, que estaba creciendo como 10% a 0.9%. Pudo crecer la economía peruana tranquilamente 5% si hubiera reaccionado más rápido el Banco Central. Ahora último, lo que está haciendo también es subir la tasa referencial de una manera además un poco... ¿Y ustedes qué harían? Yo creo que el Banco Central debería ponerse a utilizar tanto las reservas internacionales para jugar con el tipo de cambio, porque ya está demostrado que los hackers cibernéticos lo intervienen al Banco Central y le generan ganancias permanentemente, sistemáticamente, y es así como se ve una caída muy abrupta de la posición de cambio del Banco Central. Bien. Y a pesar de eso el tipo de cambio se ha disparado, ¿no? Señor Thorne. A ver, el Banco Central tiene en realidad dos objetivos. Uno es estabilidad financiera y la otra son las metas de inflación. Yo pienso que la razón por la cual el Banco Central ha venido subiendo sus tasas es precisamente para preservar la estabilidad financiera en el sistema financiero. O sea, ¿coincide con esa medida? Coincidimos con esa medida. Es más, es un rol que el Banco Central tiene que cumplir. De otra manera, hay lo que se llama una burbuja y el tipo de cambio simplemente se va y ya conocemos la historia. En segundo lugar, ¿qué podemos hacer para que no suba tanto las tasas de interés? Pues hay que combatir la inflación. Sucede que gran parte de la inflación viene por dos bienes. Uno, la gasolina, que no ha bajado lo que debería bajar, y dos, la electricidad, que ha subido más en una industria que hay 40% de exceso de capacidad. Tercer lugar, nosotros queremos darle más independencia al Banco Central. ¿Qué planteamos? En concreto planteamos de que los periodos de elección del presidente del Banco Central sean traslapados con los presidentes del gobierno. Es decir, de que el presidente del Banco Central se elija a mitad del periodo presidencial y que tenga 3 directores, incluyendo el presidente. Los directores sean a tiempo completo y que el presidente se elija por un periodo de 5 años de tal manera que coincida. El segundo director se elija por 2 años y medio y otro por 7 años y medio. En tercer lugar, el encaje. Nosotros quisiéramos darle mayor rol de supervisión bancaria al Banco Central. Para la gente que no entiende, ¿de qué sirve? El encaje hoy día está siendo sobreutilizado por el Banco Central
para prevenir el exceso de endeudamiento en dólares por las familias, ¿no? Ya. Es la famosa desdolarización. Ya. Lo que nosotros pensamos es que tiene un efecto secundario, es decir, que a la hora de poner controles en el endeudamiento en dólares, lo que hace es de que el crédito no crezca lo suficiente y no se genere este estímulo de crecimiento. Por último, el tema de reservas. Yo estoy en desacuerdo ahí con Oscar. Para mí, las reservas son las reservas internacionales totales. El Banco Central tiene una ventaja que no tiene ningún banco, y es que emite soles. Es decir, puede comprar las reservas que quisiera y puede inflar su balance y desinflarlo como quiera. Entonces, el hecho de que el Banco Central venda dólares dentro de ciertos parámetros lo debería de ser. Bien. Porque es un instrumento adicional para manejar el tipo de cambio y para que se estabilice el tipo de cambio. El tiempo es muy tirano y van a tener solamente 1 minuto cada uno final. O sea que si usted quiere utilizarlo, señor Dancur, en contestarle al señor Thorne, encantadísimo. Quiero optimizarlo Pero porque este es el tema. 1 minuto. Subir la tasa de interés. Mientras, si el Banco Central sube la tasa de interés y el Ministerio de Economía aumenta la inversión pública o rebaja los impuestos, es como manejar un carro con un pie en el acelerador y el otro en el freno. A lo mejor no va a ningún sitio. Si uno quiere que el carro camine, hay que levantar el pie del freno, hay que bajar la tasa de interés y hay que pisar el acelerador, aumentar la inversión pública. Esa es una primera cuestión que me parece esencial. Si no, vamos a seguir discutiendo, pero no vamos a tener una manera práctica de mover la economía y generar empleos e ingresos para los peruanos que lo necesitan. En segundo lugar, el asunto de las reservas. Las presiones que han elevado el tipo de cambio, todos sabemos, vienen de afuera, básicamente. Pero esas presiones han durado ya un tiempo, ¿sí? De 2012, 2013, 20 segundos más, ¿no es señor. cierto? Y lo más probable, porque ese es el punto, lo más probable es que duren para el próximo gobierno, porque los precios de los metales van a permanecer bajos y el Banco Central norteamericano va a seguir subiendo su tasa de interés. Y entonces la pregunta que yo le hago a Alfredo es, ¿él preferiría recibir el gobierno con 15.000 millones de dólares de posición de cambio o con 35? Ok. Entonces, las posibilidades del Banco Central para operar son mucho mayores en el segundo caso. Perfecto, señor Dancur. A ver, señor Vázquez. En Fuerza Popular, para nosotros pensamos que la mejor política económica es la que se preocupe en el ser humano. ¿Y qué cosa significa eso? Significa de qué manera las personas pueden acceder a un trabajo decente, y para ello es que vamos a fortalecer el Estado más técnico, fuerte y sobre todo moralmente sólido para poder administrar los recursos, estos 138.000 millones de soles. Entonces, asegurarnos un delivery adecuado para que haya mejor y más educación de calidad, salud y sobre todo nutrición, y paralelamente generar los incentivos al sector privado para que genere este empleo, sobre todo el trabajo decente. Cuando estamos hablando que 300.000 jóvenes se insertan al mercado laboral y no todos obtienen un trabajo adecuado, es un motivo de preocupación. Entonces, sí es importante para Fuerza Popular es cómo le ponemos este rostro humano, ¿no?, a las medidas de políticas fiscales para que impacten las personas. Y eso significa, por ejemplo, ampliar la jornada escolar Bien. completa, el seguro social integral de salud y otras medidas que Perfecto. impacten la calidad de vida. Señor Chávez. Yo pienso que más que la preocupación de a corto plazo cuánto crecer, para mí lo que más me preocupa, y a Acción Popular y a nuestro candidato Alfredo Barnechea nos preocupa cambiar el rumbo del país, cambiar el rumbo de la economía y poner los cimientos para una nueva economía en estos en el primer año, digamos, de gobierno. Y para eso se requiere hacer una reforma muy fuerte en lo que es la gestión pública. Somos un país totalmente fraccionado, con 25 gobiernos regionales, cada uno con sus propias estrategias, y el Perú se da el lujo de ser un país que no tiene una estrategia de desarrollo geográficamente planteada. No la tiene el CEPLAN, no la tiene el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas es un tapón para la inversión pública y también para la inversión privada. Y entonces eso tiene que cambiar el Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene que ser una entidad totalmente diferente a lo que es ahora,
tiene que también haber un sistema de gobernanza en la cual los gobiernos regionales tienen que dialogar permanentemente con el presidente de la República y con los ministros de Estado, y no como ahora que prácticamente son mendigos que cada cierto tiempo tienen que venir a la capital a rogarles a funcionarios de tercer nivel para Una para pregunta poder muy solucionar. corta. ¿Cómo así ha pasado de ser el jefe del programa económico de Acuña al jefe del programa económico de El jefe Barnechea? de programa económico de Acuña ¿Estaba asesorando a Acuña o el no? señor, el ingeniero Pero usted está en el César equipo. Villanueva. Pero usted está en el equipo. Maximice hizo una labor profesional para hacer el plan del señor Acuña, pero eso, yo personalmente mi compromiso es con Alfredo Barnechea, ¿no? Señor Torne, para terminar. Mira, a ver, yo creo que aquí hay un tema de fondo. El tema de fondo es cómo hacemos para que esta economía crezca. Un planteamiento es lo que plantea Óscar: bajemos la tasa de interés, estimulemos el gasto público y hacemos que el carro presione el acelerador y todo camine. Nuestro planteamiento es distinto. Nuestro planteamiento es de que lo que hay que empezar a cambiar es las llantas del carro, el motor del carro, es hacer que la economía sea más productiva, que nuestros mototaxistas puedan transferirse a tener unos carros de mejor calidad, de que nuestros hijos puedan ir al colegio y puedan tener una mayor capacidad de aprendizaje y eso se traslade en mayores sueldos. Para nosotros el tema central es de que haya rotación empresarial. Por eso nosotros planteamos bajar los impuestos. Bien. Hay que generar productividad en este país y no es solamente haciendo la magia de gastamos un poquito más o bajamos las tasas de interés. Al final de cuentas, eso importa en el corto plazo, pero en el largo plazo lo que importa son nuestras Bien. reformas estructurales y es la formalización de este país.